Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. ¿Qué usted cree del consumo de la carne roja y sus derivados, porque hay carnes procesadas? ¿Qué usted cree de eso? Pero fíjense, vamos a dividirlo en 2 semanas. Sí, escuchó bien. Vamos a estar durante 2 semanas discutiendo y analizando este tema. Primero, vamos a hablar de la historia nuestra, la evolución y el papel que jugó el consumo de las carnes en esto. Y después vamos a ir a la actualidad con una noticia de Organización Mundial de la Salud y todo incluida. Así que, ¿le interesa el tema? Así, avísele al vecino, llame al amigo y dígale que aquí se va a estar hablando en Pasaje a lo Desconocido de la carne, la evolución y la actualidad. Si le interesa, acompáñeme durante esta semana y la que viene. Para iniciar esta odisea, aquí tengo un invitado en el estudio. Me refiero a el licenciado Marcel Montano. Déjeme ver si yo entendí bien. Usted es graduado de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Sí, así mismo. ¿Es así? Así mismo. Tal. No me diga que el doctor Vicente Berovide fue profesor suyo. Sí, como no, profesor. Ah, fue profesor suyo. Usted sabe que a Berovide lo van a poner la escenografía nueva del programa. Ah, no sabía. Berovide sí va a aparecer ahí. Y usted se especializó, si yo entendí bien, en estudiar la relación entre la alimentación y la evolución humana. Ajá, ¿Es así? Sí, sí. Entonces, entramos en materia. A ver, bueno, le di la bienvenida y Sí, muchas gracias. Lo que quería estar seguro de que era así como me habían dicho el equipo de trabajo Sí, mío, que del programa, que usted se especializó en eso. Sí. Ahora bien, yo he leído, creo que hasta Engels habló de eso, en una ocasión escribió sobre eso, de que el consumo de la carne, o sea, carne, la llamada carne roja, Sí, sí. se dice, ¿cómo usted le dice? ¿Carne roja, carne animal? Yo prefiero, antes que carne, prefiero el término de proteína animal. Proteína animal. Sí. Que el consumo, por eso incluye el pescado. Sí, todo lo que sea proteína animal, o sea, todos los animales. Sí, pero en este caso vamos a concentrarnos en el programa, usted verá por qué después, en el consumo de las carnes. Las proteínas, ¿cómo le dice usted? Proteína animal. Sí, no, en general, o sea, el consumo de la proteína animal, cómo estuvo implicado en el desarrollo del ser humano. Bien, pero yo recuerdo haber leído, repito, algo creo que hasta Engels escribió, de que eso fue decisivo en el desarrollo de nuestro cerebro y en la evolución. Sí, ¿Eso es así? Sí, fue así. A ver, ¿cómo es? Sucede, hace 2,5 millones de años atrás, ocurren una serie de cambios ambientales en el planeta, donde empiezan a disminuir las temperaturas, a disminuir las precipitaciones, y hubo necesidad de que nuestros ancestros pasaran a otro tipo de hábitat. Hasta ese momento, el hábitat común era en las selvas, que eran grandes selvas bastante húmedas, donde la abundancia de alimentos era fundamentalmente de origen vegetal. Pero al disminuir las precipitaciones y al bajar las temperaturas, sobre todo en los polos, empieza a haber una sequía en lo que es el este de África. Entonces las selvas comienzan a desaparecer y es necesario bajar hacia la sabana para buscar alimentos. Pronto, la fuente de alimento que antes era abundante, que era de origen vegetal, pasó a convertirse en otra fuente de alimento, más bien de tipo animal. Un alimento cuya mayor cantidad era de origen de la proteína animal. A ver, eso quiere decir que nuestros ancestros eran herbívoros casi, comían vegetales, frutas, ese tipo de cosas. Eran herbívoros, sí, nuestros primeros ancestros eran herbívoros. Se acabó la vegetación de ese tipo y tuvieron que emigrar. Sí, eso fue un proceso paulatino de varios cientos de miles de años. Cientos de miles, está claro, Claro, sí. Ajá. Tuvieron que emigrar hacia zonas donde lo que tenían era que cazar animales. Sí, más bien empezaron por el carroñeo. Eran individuos que comenzaron a consumir carroña, aprovechando que los grandes depredadores... Defíname carroña. Sí, carroña, el animal, o sea, consumían los restos del animal que otro depredador había cazado. O sea, un león o una leona, voy a decir que la leona es la que caza, mataba a uno y lo que sobraba... Ahora sí, lo en caso de una hiena, si cazaba un animal de gran tamaño, lo que quedara después que la hiena había terminado de comer, era a lo que nosotros teníamos acceso. Y parece que eso jugó un papel muy importante, porque nos permitió acceder, o sea, mediante la creación de herramientas, que hay registro de 1,5 millones de años atrás en el pasado, se conoce que las herramientas han ido, el hombre empezó a crear herramientas, nuestros ancestros,
Eso nos permitió acceder a tejidos de alta densidad nutricional, como son la médula ósea y el tejido cerebral. Y estos son tejidos cargados en grasa saturada, muy cargados en colesterol, también en proteína animal, y esto se conoce hoy en día que fue uno de los grandes factores que contribuyó al desarrollo cerebral de nuestra especie. Si hubiéramos seguido consumiendo frutas y vegetales, nuestro cerebro no hubiera evolucionado. Exacto. Cuando usted Pregunto, no sé. Cuando usted revisa el registro fósil, encuentra dos líneas de ancestros, dos tipos de Australopithecus, que fueron los que en su mayoría estuvieron en la sabana. Tenemos un Australopithecus afarensis, que es del cual se ha seguido la línea evolutiva, y él fue el que se plantea en la actualidad que dio lugar a las especies de Homo, a los géneros Homo, y un Australopithecus que se llama Australopithecus robustus. Esto se diferencia porque el Australopithecus robusto tiene un cráneo muy bien desarrollado, una mandíbula muy potente, con una cresta sagital bien pronunciada, que eso permite la inserción de los músculos que favorecen la masticación de material de origen leñoso. Bueno, se conoce que esa especie no dejó ninguna descendencia evolutiva, o sea, ninguna línea evolutiva. Es decir, en otras palabras, la naturaleza probó dos variantes. Una variante que fuera una especie que se adaptara al omnivorismo, carnivorismo, que fue la que dio a nosotros, y una variante que fuera una especie vegetariana. La especie vegetariana se extinguió. Por lo tanto, fue necesario la ingesta de proteína animal y de grasa animal, que es muy importante para el desarrollo de la especie que hoy en día somos. Pero para evolucionar o para sobrevivir, porque usted me dice que los que comían frutas y vegetales murieron. No lo que comían frutas y vegetales. A ver, en la evolución, las frutas y los vegetales fue un gran aporte. ¿Qué sucede? Que no era posible mantener, de acuerdo al gasto energético que sufría la especie, no era posible mantener ese gasto energético nada más que con frutas y vegetales. Era necesario incorporar alimentos de tipo animal. Y eso se ve muy bien, se evidencia muy bien cuando uno calcula los volúmenes correspondientes a cada una de las especies. Se puede ver como una reducción del torso de las especies. O sea, cuando uno compara un Australopithecus, que era básicamente herbívoro, comía raíces, tubérculos, con la otra especie que le podía suceder, que era el Homo ergaster, por ejemplo, cuando uno compara los cuerpos, puede ver que hay una reducción del torso. Esto se traduce en una reducción del intestino. Al reducirse el intestino, se favorece que se desarrolle más el cerebro. Y es curioso cómo durante 30 millones de años el patrón de lo que era la columna vertebral y el cráneo se mantuvo estable en las mismas dimensiones durante 30 millones de años. Y solamente en 2,5 millones de años se transformó absolutamente hasta ser lo que hoy somos. A ver, se empezó a consumir carne y de pronto cambió el cerebro. Sí, a mí me gusta... Se amplió el cerebro. Sí, a mí el cerebro empezó a crecer de tamaño. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los alimentos que consumíamos, que eran fundamentalmente alimentos ricos en grasa, ya de la médula ósea o del tejido cerebral, también alimentos de índole marino, o sea, crustáceos, muchos moluscos, peces, esos son alimentos que están cargados en ácidos grasos que son esenciales para el desarrollo cerebral. Ácidos grasos como los omega 3, los omega 6. Eso es lo que constituye el mayor porcentaje de nuestro cerebro en cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados. Esto unido a otros factores de cooperación para favorecer la caza, de un aumento en la capacidad para la comunicación, fue lo que hizo que el cerebro se desarrollara. No se conoce a ciencia cierta por qué ocurre esto. Recuerda que estamos viendo organismos, todo esto lo estudiamos desde un punto de vista con organismos que son fósiles, conociendo cómo era el ambiente en el que se desarrollaban estos organismos. Por lo tanto, siempre va a haber una enorme cantidad de falta de información. Ahora, falta de información, sí, porque a mí me salta una duda. Estoy tratando de ponerme en el papel de acá, de los accionistas principales de este programa que están mirándonos en las casas. A ver, ese consumo de carne también obligó a que tuvieran que hablar más a la hora de comunicarse para cazar algo, ¿no? O sea, comunicación. Y a la vez tuvieron que hacer instrumentos para cazar. Y todo eso fue creando las condiciones para la evolución de nuestro cerebro y que fuéramos la especie. ¿Es así? A ver, una cosa conlleva a otra, son procesos que están muy interrelacionados. No se conoce bien cómo funcionan, se plantean nuevas teorías, pero sí está claro que fue decisivo el consumo de alimentos de una alta densidad energética. O sea, particularmente... ¿Qué es lo que no está claro? Lo de la comunicación y lo de los instrumentos. No, lo que no está claro es cómo sucedieron estos procesos.
Se sabe que evidentemente para favorecer una mayor estrategia de caza es necesario que haya una mayor comunicación en el grupo donde se puedan establecer diferentes tipos de procedimientos. También para crear nuevas herramientas hace falta que el grupo se ponga de acuerdo. Por lo tanto, todos estos procesos influyen. Sencillamente, la evolución funciona mediante los cambios ambientales. A medida que van ocurriendo los cambios ambientales, la especie quedan los individuos que responden mejor ante estos nuevos cambios ambientales. Pero los individuos que responden mejor. Y ahí viene mi pregunta. Usted discúlpeme, hay gente que no le gusta que yo haga este tipo de preguntas, dice que sí, es una pregunta tonta. Sí. Bueno, pero ¿y por qué entonces los leones que cazaban de conjunto, tienen una estrategia de caza, se comunican, consumían carne, no evolucionaron? Bueno, porque no fue la misma presión selectiva que ocurrió con los otros carnívoros con respecto a nosotros. Evolución selectiva. Sí, la misma presión selectiva que ocurrió con el grupo de determinados carnívoros con respecto a la de nosotros. Hay que recordar que, por ejemplo, nosotros éramos antes, descendemos de los ancestros de nosotros, que eran más bien monos, ¿no?, del viejo mundo, donde teníamos las manos adaptadas al poder trepar árboles, poder coger fruta, y nunca desarrollamos otras estrategias de caza como desarrollaron los carnívoros actuales, que es la presencia de garra, la presencia de colmillos. En nuestro caso, la herramienta que se desarrolló fue la habilidad para crear herramientas, gracias a la manipulación de nuestras manos. Es por eso que la naturaleza, o sea, la evolución, nos moldeó para poseer una herramienta que no tienen los otros seres. La evolución nos moldeó. Sí. ¿Y por qué nos moldeó a los leones? También los moldeó. Los leones de ahora no son iguales que los leones de aquella época. Han cambiado. También todas las especies cambian a través de cambios, o sea, a través de determinados procesos evolutivos, sufren cambios. En nuestro caso, la mayor herramienta que tuvimos en nuestra ventaja fue el hecho de poseer un cerebro lo suficientemente grande. Pero eso yo iba, usted mencionó una serie de componentes de las proteínas animales y las carnes que permiten que el cerebro no eran los mismos que consumían los leones, sus cachorros, las leonas. Sí, pero en el caso de ellos es otro grupo zoológico, o sea, su especiación, su evolución fue diferente a la de nosotros. La evolución no funciona por un proceso que sea recto, que sea lineal. Funciona de múltiples maneras. Entonces, lo que sucede a una especie no tiene por qué sucederle a otra especie. Lo que le sucede a una especie no tiene por qué sucederle a otra. ¿Pero eso tiene alguna regla o es el azar? No es ninguna regla. El azar moldea mucho. ¿El azar? Sí, el azar, que viene traducido por los cambios ambientales, moldea mucho la expresión de las especies ante la respuesta a los cambios ambientales. Todos los organismos tenemos determinado conjunto de genes y todos somos los bastante diferentes como para responder de forma diferente ante los cambios que sucedan. Dígase un cambio en la alimentación, un cambio en el hábitat, un cambio en cuanto a la presencia o ausencia de un depredador. Entonces, en ese grupo, de acuerdo al cambio, sobrevivirán las especies que mejor adaptadas estén a ese cambio. Son las que dejan después descendencia, por lo tal, todas las especies que vienen a continuación, o sea, todos los individuos que vienen a continuación, están de cierta forma adaptados a ese cambio. Y los que estaban consumiendo frutas y vegetales no dejaron descendencia. Bueno, el australopithecus... Yo no entendí eso. Desde que, por decirlo de alguna forma, nos bajamos de los árboles para llegar a la sabana, lo primero que empezamos a consumir vendrían siendo tubérculos, raíces, también frutas y vegetales, porque los bosques no se perdieron totalmente. Pero como escaseaban tanto, hubo necesidad de adquirir nutrientes de otra fuente. Y fue este caso donde se comienza con el carroñero. Un grupo no optó esta medida. Un grupo siguió consumiendo exclusivamente vegetales. ¿Esos? Sí. Y esos no dejaron descendencia evolutiva. Es por eso que nosotros contamos con determinadas adaptaciones fisiológicas, metabólicas, morfológicas, para el consumo adecuado de proteína animal. Digo proteína animal porque se habla mucho de la carne roja, de las carnes blancas, se habla mucho nada más que de la carne, pero hay que tener en cuenta que a la evolución lo que nos dio fue el consumo de proteína animal. Y en proteína animal incluimos, por supuesto, carne, incluimos huesos, incluimos también órganos, pero también incluimos los insectos. Ahora, ¿cuándo ocurrió ese proceso más o menos? ¿Hace cuánto? Hace 2,5 millones de años atrás empezó a ocurrir este proceso.
Empezó a ocurrir. Sí. Bien, estamos hablando de algo que ocurrió hace 2 millones de años. Hoy, ¿por qué usted consume carne? Bueno. Hoy, 2 millones de años después, dígame. Déjeme preguntarle en primer lugar si usted consume carne. Sí, bueno, dentro de la medida trato de consumirla. ¿Medida? Sí, trato de consumirla en lo posible. En lo posible, ¿pero le gusta? Sí, claro, como no me gusta. Entonces, ¿por qué usted, cuando yo usted digo nuestra especie, nosotros, entonces, ¿por qué hoy consumimos carne? Bueno, es importante consumir carne porque en la carne hay muchos nutrientes que no se encuentran en los vegetales en las cantidades que se encuentran. Por ejemplo, tenemos el problema de la vitamina B12. Si no consumimos vitamina B12, podemos desarrollar serie... ¿Y eso no está en los vegetales? No, en ningún vegetal hay vitamina B12. Hay rastros en el orden de los microgramos en algunas algas, pero no está en los vegetales. O sea, usted me está empezando a explicar por qué hay que consumir carne hoy. Sí, porque hay que consumir proteína animal. Proteína animal que puede ser pescado. Puede ser pescado, puede ser pollo, puede ser carne, puede ser insectos, pueden ser vísceras. Hay que recordar que muchas culturas tienen una amplia variedad de platos en base a los insectos. Y eso constituye proteína animal. Aquí en este programa, vamos a hacer una pausa, se ha debatido ese tema. Sí. Pero ahí estuvo sentado el doctor Manuel, hace no recuerdo cuánto, más de un año creo, no me acuerdo cuánto estuvo, y vean algo que él un poco proféticamente anunció. Ahí mismo está sentado usted, yo le propongo a usted, a los amigos televidentes, que recordemos qué dijo este especialista, gran nutricionista cubano, aquí en este mismo programa. Las manzanas de la discordia, la carne. No, es necesaria, por supuesto. Es necesario. Es necesario. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas, producto de la situación de Cuba alimentaria, es decir, tienen una fijación con el tema de la carne. Por supuesto que la carne es necesaria. Pero cuando yo digo la carne es la zanahoria, los vegetales, la Pero fruta. perdón, cuando yo digo la manzana de la discordia me refiero que en este programa ha sido objeto de intenso debate el consumo, el beneficio o no. Mire, cuando hablamos, cuando uno se expresa hay márgenes. Hay márgenes. Y los márgenes están en cuanto la dimensión. Hay personas que ingieren carne todos los días, lo cual es desde el punto de vista fisiológico completamente errado, porque no lo necesitan. ¿Y qué usted recomienda? El hígado y los riñones equilibrar. Por supuesto. Ahora, hay quien dice, mientras más blancas sean las carnes, Claro, mejor. porque los trabajos de la Asociación de Carne Roja con Cáncer están publicados desde hace más de 15 o 20 años. Eso se sabe. ¿Y está comprobado? Está comprobado que hay una asociación directa entre carnes rojas e incidencia de cáncer. El cáncer está en primera causa de muerte en nuestro país, ¿eh? Bueno, eso fue hace un tiempo ya, y anteriormente se había hablado del tema. Usted vio que se dijo, vinculación de, afirma el doctor Manuel, uno de los grandes, repito, nutricionistas de Cuba, Manolo, como cariñosamente los que lo conocen le llaman, que está comprobado, dice él, y que está en artículo, la vinculación del consumo de carne roja con la aparición de cánceres, o algunos tipos de cáncer, ¿no? Sí. Pero espérese, vamos a hacer algo más sociológico. No quiero que usted me opine, yo lo voy a confrontar con todo esto, pero además recuerde que tenemos la semana que viene. Yo lo que le quiero proponer ahora, a usted, a los amigos televidentes, que nos vayamos hasta Cienfuegos, y allí vamos a ver qué se encontró preguntándole a los cienfuegueros sobre qué creen ellos del consumo de carne, qué piensan, si es bueno, si es malo, o qué opinan, lo que sea. Vamos a ver qué pasó por ahí. La carne ha sido para el hombre una de las fuentes de alimento durante millones de años. Pero en la actualidad existen cuestionamientos sobre su consumo. ¿Son dañinas las carnes o no? Bueno, hay propiedades que tiene la carne que sí, que son dañinas, hacen daño a diferentes órganos. Pero bueno, también se necesita un poquito de carne para la dieta. Es dañina, pero no la comen. Yo creo que no, en realidad no creo que es dañino. Ya no es natural como el tiempo antes, que todo era natural, ahora no es natural, ahora es química todo. Es por eso, a través de esas cosas, pienso yo que venga todo tipo de enfermedades que hay ahora. No, el consumo de la carne no es dañina, según el tipo de carne que sea. ¿Qué pasa? Lo que no tenemos acceso a comer carne roja. La daño es no comerla. Cuando lo comemos en exceso sí, pero prácticamente uno no lo come en exceso.
Que de vez en cuando. A mí me gusta mucho la carne, no me puede faltar, para mí no es dañina. Ninguna para mí es dañina. Debe ser una dieta balanceada. Hoy pescado, mañana carne, pollo, variarla. Pero bueno, los vegetales también hay que consumir. Los vegetales tienen muchas propiedades y tienen nutrientes para el organismo que son buenos. Los vegetales mejor todavía. Es bueno para el cuerpo. Un vegetal no puede dar la misma vitalidad que da un bistec. Digo, me parece a mí. Debe ser un balance. No carne por cualquier cantidad, pero un balance entre la carne y los vegetales. Todo en exceso es malo, ¿no? Pero siempre es bueno tener una dieta balanceada, no es solamente carne, está el pescado, la carne, la vianda, como dicen, los vegetales, la ensalada, todo es muy bueno. Antes la gente consumían carne, comían carne y buenos años que duran. Como ven, las respuestas son diversas. En tanto, unos prefieren una ensalada, otros abogan por no prescindir de un buen grillé. Pero en esencia, ¿es dañino el consumo de carnes o no? Muchas gracias a Yamilka, y qué variedad de respuestas. Como la gente ha visto el programa ya, dicen de dieta balanceada, ensalada, pero después tiene que venir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué usted cree de lo que dijo anteriormente el doctor Manuel, que lo recordamos aquí, y lo que opinaron en este caso los cienfuegos? ¿Qué usted cree? Muy brevemente, se nos está acabando el tiempo del programa ya. La mayoría de los estudios relacionados con la carne son estudios de tipo observacionales. Estamos hablando de carne roja. De carne roja. Lo que se dice carne roja, no estamos hablando de pescado. No, hay que tener en cuenta que la carne roja, la mayoría de los estudios no lo separan de la carne procesada. Estas que son los chorizos, los jamones, los perritos calientes, la mayoría de los estudios no separan lo que es carne roja de carne procesada. ¿Y no es lo mismo? No, no es lo mismo, es diferente. ¿Qué sucede ahora? La mayoría de los estudios realizados sobre la carne roja son estudios de tipo observacionales, de corte epidemiológico. Esto significa que por ende no puedes determinar una causabilidad. O sea, los estudios correlacionan dos variables, pero no identifican una causabilidad. Pero mire a dónde voy. Si usted explicó que fue decisivo para que evolucionáramos y nos convirtiéramos en la especie dominante en este planeta, el consumo de la carne, ¿cómo es posible que hoy se esté debatiendo si causa cáncer o no? ¿No causaba cáncer en aquella época? Pregunto. Y miren a dónde quiero llegar. Aquí lo tengo, deje ver, aquí mismo está. Miren, esto está publicado en español, pero está publicado en todos los idiomas, lo que tengo aquí. Yo le leo el titular brevemente. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, órgano de la organización, es el órgano de la Organización Mundial de la Salud que se especializa en el estudio de todo tipo sobre el cáncer. Ha evaluado, ha hecho un estudio, este es el estudio, ha hecho un estudio, la carcinogenicidad del consumo de carne roja y carne procesada. Esta semana ya se nos acaba el tiempo, pero aquí está el estudio. Y en esencia dice que la carne roja, clasificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos, grupo 2A, basado en evidencia limitada de que el consumo de carne roja causa cáncer en los humanos y fuerte evidencia mecanicista apoyando un efecto carcinógeno. Un avance. Doctor, se nos acaba el tiempo esta primera semana y nos queda una opinión de un amigo del programa que pidió, cuando se enteró que estábamos haciendo, participar a su manera, opinando sobre este tema. Nos permitió ser la especie dominante y hoy es causa de muerte. No de es tan cáncer. así, no es tan así. ¿No? ¿Usted no está de acuerdo entonces con? No totalmente. A ver, eso me gusta. ¿Usted discrepa del estudio de la Organización Mundial de la Salud? No totalmente. No totalmente, Sí. pero en parte. Una cosa es lo que transmite el titular y otra lo que dice el estudio realmente. Ah, entonces usted no discrepa del estudio, sino de los titulares que le dieron la vuelta al mundo. Exactamente. ¿No? Correcto. ¿Usted discrepa de eso? Sí. Bien, entonces vamos a hacer algo porque se nos acabó el tiempo. La semana que viene ya usted sabe cómo va a estar este programa, ¿verdad? Se imaginan cuando vamos a poner esto en pantalla y va a opinar varias gente sobre el mismo. Yo le propongo algo a ustedes, los amigos televidentes. Nos queda una opinión, que es con la que vamos a cerrar el programa. Después de despedir, Santiaguito pidió opinar, se enteró, está en otro estudio, y él pidió opinar
sobre eso a su manera. Ya. Y bienvenido todas las opiniones en este programa, son bienvenidas todas. Claro. El estudio de la Organización Mundial de la Salud, usted que discrepa de los titulares que dicen otra cosa, bienvenido todo ese debate. Ahora, el sábado, amigos televidentes, sábado 12:15 de la tarde, 12:15 del mediodía, en Radio Rebelde. Si hay deporte, solamente por FM, si no hay deporte, por las dos frecuencias. ¿Usted va a estar ahí? Sí, cómo no. Ahí va a estar nuestro amigo, el evolucionista, y que ha relacionado los alimentos y su consumo con la evolución, tanto de la parte que desapareció como de la que llegó hasta aquí, ¿no? Claro, claro. Bien, usted va a estar el sábado ahí. Sí. Ya vimos un avance del estudio, pero la semana que viene aquí vamos a presentar el estudio y opiniones al respecto. ¿Y usted va a estar aquí también? Sí, también. Bueno, usted Sí, ya usted opinó, ¿no? Ya está invitado porque usted opinó del estudio. Ok. Ya. Así que muchísimas gracias por esta primera gracias a semana. usted, Dalares. Le doy las gracias al doctor Manuel por recordarnos lo que volver a poner ese fragmento. Le reitero las gracias. Y ustedes, amigos televidentes, cuidado, todavía no empiecen a discutir. Todavía no le caigan arriba a nadie con este tema del bistec. Vamos a esperar al programa de radio el sábado, vamos a esperar al programa la semana que viene y después, entonces, abran las puertas, lean, busquen, analicen, oigan, escuchen, debatan, discutan, para que, como siempre le pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Y ahora los dejo con un epílogo que es la opinión de Santiaguito sobre el tema. Dice, todo con carne, qué rico es. Dice, todo sin carne, ¿qué piensa usted? Te lo digo suavecito al compadre mi tambor, la carne que es sabrosa para la evolución. Todo con carne, qué rico es. Dice, todo sin carne, ¿qué piensa usted? Vamos a gozarlo, señores, al compadre mi tambor, la carne que es sabrosa para la evolución. Dice, todo con carne, qué rico es. Todo sin carne, ¿qué piensa usted? Para la evolución carnal, compadre mis tambores, como dice Taladri, saca tus propias conclusiones. Todo con carne, qué rico es. Para la evolución, qué chévere.